Olulipa. Sean bienvenidos de nuevo a mi serie de videos La verdadera Biblia. En esta entrega hablaremos del segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Es un libro que relata cómo los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto a través de la fortaleza de Yahvé, el Dios que eligió a Israel como su pueblo. Conducido por su profeta Moisés, viajan a través del desierto hasta el monte de Sinaí, donde Yahvé les promete la tierra de Canaán, o tierra prometida, a cambio de su fidelidad. Entonces, el pueblo de Israel entra en un pacto con Yahvé, que les da sus leyes y las instrucciones para construir el tabernáculo, el medio por el cual Dios vendrá del cielo a morar con ellos y dirigirlos en una guerra santa para obtener la tierra prometida y luego darles la paz. Este libro, aunque originalmente se le atribuye a Moisés, los académicos de la Biblia creen que inicialmente fue un producto del exilio babilónico 6 siglos antes de nuestra era, y más luego adaptado para narrar los inicios del pueblo hebreo y por qué se consideraban el pueblo elegido por Dios. Se considera el libro más importante de la Biblia porque establece la identidad del pueblo hebreo y describe la guía de cómo deben vivir. Antes de describirles las historias que se encuentran dentro del libro del Éxodo, quisiera puntualizar algunas curiosidades de este libro y también del Génesis que describimos en nuestro video anterior. La curiosidad más importante, el hecho de que aparentemente el pueblo que inicia esta historia era politeísta. Los cananitas tenían su dios llamado El, que aparece 63 veces en los Salmos y 55 veces en el libro de Job. También está el nombre de Elohim, que aparece más de 2500 veces en la Biblia hebrea, para más luego pasar al nombre Yahvé o Jehová. Aquellos creyentes en la Biblia literal dicen que es el mismo Dios, solo que el nombre fue cambiando, y puede que tengan algo de razón. Pero lo que no pueden denegar es que en estos primeros libros la Biblia admite que existen otros dioses y que más luego fue cambiando para ignorarlos y dejar solamente a su Dios Yahvé. En todo caso, a lo más son politeístas, pero a lo menos se les puede llamar enoteísta. Los politeístas reconocen a muchos dioses y adoran a muchos dioses. Sin embargo, los enoteístas reconocen a muchos dioses, como lo hace la Biblia, pero adoran solo uno. En este punto de vista, distintos dioses gobernaron diferentes territorios, como hicieron reyes y tribus que le debían lealtad a cualquier dios que le protegiera. Ejemplo de esto es la canción de Moisés que aparece en Deuteronomio 32. Es considerada parte del material antiguo de la Biblia y que la datan hasta el siglo XIII antes de nuestra era. Contamos con varios ejemplares algo inconsistentes. El más antiguo, el de los rollos del Mar Muerto, que dice: cuando Elohim dividió las naciones, cuando él separó los hijos de Adán, él estableció las fronteras de las naciones según el número de los hijos de los dioses. La parte de Yahvé fue su pueblo, en este caso Israel, la tribu de Judá, la herencia que se le fue asignada. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9. Por eso es que Jehová eligió a Israel como su pueblo, porque era su herencia. Si la Biblia reconoce muchos dioses, ¿cómo es posible que más luego se decidiera por uno solo? Bueno, todo nace cuando ellos estuvieron esclavizados en Babilonia, donde la misma Biblia narra que Yahvé pierde una pelea con el dios moabita Quemos. Esto se narra en Segundos de Reyes, capítulo 3, versículo 27. Aparentemente, aceptar muchos dioses presenta la posibilidad de que Yahvé no se vea todopoderoso, y por ende, cuando salieron de la esclavitud de Babilonia, los escritos que se produjeron solo mencionaban ya a Yahvé y no se admitía los muchos dioses que ellos aceptaban, pero que no adoraban. La segunda curiosidad que quiero presentarles es la clara realidad de que el Dios que le entrega los mandamientos a Moisés para ser luego llevado al pueblo hebreo es un dios volcán. La prueba irrefutable de esta afirmación se encuentra en la misma Biblia, en el capítulo 19 del Éxodo, versículo 16, que describe cómo los hebreos llegaron al monte Sinaí y cómo Moisés subió al mismo a hablar con Dios. La Biblia describe una montaña que echaba humo, que salía como si fuera de un horno, y la montaña temblaba. El sonido era estruendoso y explotaba como trueno, y luego Dios habló a Moisés con voz de trueno.
llega a aceptar esta forma de ver la historia desde su inicio, entonces el libro del Éxodo tiene más sentido. Es una historia mítica de un pueblo asustado por un volcán. La Biblia dice: al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte ruido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre la cumbre del monte, y habló el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. Lo único que puede matar mucha gente es un volcán, y más luego se nota claro en el hecho del arbusto que toma fuego. Lo único que hace que árboles tomen fuego de manera espontánea son las eyecciones piroplásticas de los volcanes. En el día de hoy, los ideólogos derechistas religiosos les gusta citar los estatutos que atribuyen a este dios volcán como base para su moral, a pesar de que no pueden recordar lo que los mandamientos incluso son, y o nunca supieron lo que querían decir. Y de ahí se desprende la tercera curiosidad de este video, de que hay 3 versiones de los mandamientos, y la versión que más se acerca no son 10 sino 12. Esta tercera versión aparece en Éxodo capítulo 34 a partir del versículo 12. Este canal ha elaborado un video sobre eso, llamado Los 10 Mandamientos, que explica muy bien por qué cada uno de ellos fueron colocados y cuál es la base verdadera de ellos, no la que les quieren vender los predicadores ignorantes. De todas maneras, estos no son los únicos 10 mandamientos, pues los judíos deben de llevarse de todos los mandamientos que Dios les entrega a través de su historia, y en total hacen 613. También tengo un video sobre ello. Bueno, después de presentarles estas curiosidades, entonces narremos el contenido del libro del Éxodo. Iniciaremos la narración del libro del Éxodo recordándoles que en el libro anterior, el Génesis, los hebreos eran esclavizados por los egipcios, y la última historia del Génesis fue la historia de José, quien se había ganado la confianza del faraón y quien pudo llevar su familia a Egipto. El libro comienza más adelante en el tiempo, cuando el faraón de Egipto, temeroso de la cantidad de israelitas que habían nacido, ordena que todos los niños recién nacidos sean tirados al Nilo. Una mujer levita salva a su hijo de la ejecución al colocar su hijo en un pesebre o arca de juncos y lo suelta a la deriva en el río Nilo. El pesebre es encontrado por la hija del faraón. Ésta adopta al niño y le nombra Moisés, y lo cría como si fuera su propio hijo. Pero Moisés, consciente de sus orígenes, cuando trabajaba en el campo, mata a un supervisor egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo y tiene que huir a la ciudad de Madián. Allí se casa con la hija de Yetro, sacerdote de Madián, y se encuentra con Dios en la forma de una zarza o arbusto ardiente. Moisés le pide a Dios por su nombre, y Dios le responde: yo soy lo que soy. Dios le ordena a Moisés volver a Egipto y conducir los hebreos hacia la tierra prometida de Abraham, Canaán. Moisés regresa a Egipto y no logra convencer al faraón para que libere a los israelitas, tomando en cuenta que Dios mismo le había endurecido el corazón al faraón para que no los libere. Dios castiga a los egipcios con 10 plagas terribles, como un río de sangre, muchas ranas y la muerte de los hijos primogénitos. Debido a estas plagas, el faraón acepta liberar a los israelitas y Moisés los conduce cruzando el Mar Rojo en camino hacia la tierra prometida. Después de una escena de persecución final que sobreviene cuando el faraón incumple con su coaccionado consentimiento de darles la libertad, los israelitas pasan al desierto. El desierto resulta muy arduo para los israelitas y estos se quejan y muchos añoran a Egipto. Pero Dios les provee maná y agua milagrosa, aliviándoles el sufrimiento. Los israelitas llegan al monte de Dios, donde el suegro de Moisés, Yetro, visita a Moisés y, siguiendo su sugerencia, Moisés designa a jueces sobre Israel. Dios les pregunta si están de acuerdo con ser su pueblo y ellos aceptan.
La gente se reúne al pie de la montaña y con trueno y relámpago, fuego y nubes de humo y el sonido de las trompetas y el temblor de la montaña, Dios aparece en el pico y la gente ve la nube y la voz, posiblemente el sonido de Dios. Moisés y Aarón son ordenados a ascender la montaña y Dios pronuncia los 10 mandamientos en la vista de todo Israel. Moisés va a la cima de la montaña, a la presencia de Dios, que pronuncia el código de la alianza, un código detallado de ritual y de derecho civil, y promete darles las tierras de Canaán si obedecen. Moisés baja de la montaña y escribe las palabras de Dios, y la gente acuerda cumplirlas. Dios llama a Moisés de nuevo a la cima de la montaña con Aarón y los ancianos de Israel, y allí celebran en la presencia de Dios. Más luego Dios llama de nuevo a Moisés a la montaña para recibir un conjunto de tablas que contiene la ley, y él y Josué suben dejando abajo a Aarón. Dios da a Moisés instrucciones para la construcción del tabernáculo, para que Dios pueda morar permanentemente entre su pueblo elegido, así como instrucciones para los ornamentos, el altar y su equipamiento, el procedimiento a utilizar para ordenar a los sacerdotes y los sacrificios diarios que deben ofrecer. Aarón es nombrado como el primer alto sacerdote hereditario. Dios da a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían las palabras de los 10 mandamientos, escrito con el dedo de Dios. Mientras Moisés está hablando con Dios, Aarón hace un becerro de oro que la gente llega a venerar. Dios informa a Moisés de la apostasía y amenaza con matarlos a todos, pero cede cuando Moisés aboga por ellos. Moisés baja de la montaña y con la gran ira que tenía rompe las tablas de piedra que Dios le dio y manda a los levitas a masacrar a los infieles israelitas. Dios ordena a Moisés hacer 2 nuevas tablas que personalmente él escribirá con las palabras que estaban en las 2 primeras. Moisés asciende la montaña, Dios dicta los 10 mandamientos, que terminan siendo diferentes a los primeros, y Moisés los escribe en las tablas. Moisés desciende de la montaña y su rostro se transforma o se desfigura. Usualmente cuando usted dura mucho en el fuego de un volcán, su rostro se desfigura, por lo que desde ese momento en adelante tiene que ocultar su rostro con un velo. Moisés llama a los hebreos y les repite los mandamientos que recibió de Dios, que son para guardar el sábado y construir el tabernáculo. Y fue acabada toda la construcción del tabernáculo en la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron todo según lo que Dios había mandado a Moisés. Y desde ese momento Dios habita en el tabernáculo y ordenaba los recorridos de los hebreos. Bueno, mi distinguida audiencia, con eso terminamos la narración del libro del Éxodo, con el cual aprendimos ciertas curiosidades de la Biblia que tal vez no habíamos notado anteriormente. El leer la Biblia con ojo crítico usualmente resulta muy entretenido y edificante. El próximo libro que analizaremos es el libro de Levíticos, que trata sobre leyes, rituales y asuntos morales supuestamente dictados por Dios, porque como verán la trama planificada para engañar al pueblo hebreo es bien clara. El pueblo en su peregrinar se encuentra con un volcán en su camino y su líder Moisés ve la oportunidad de controlarles, utilizando el miedo y pavor que produce este fenómeno natural en su pueblo. Sube la montaña y baja con unas tablas que les dice cuáles cosas no deben hacer, pero éstas no funcionan porque el pueblo continúa adorando al dios de los babilonios representado en un becerro. Enojado destruye las fallidas tablas y decide elaborarse un nuevo plan que sea más efectivo, puesto que si la gente teme a este volcán y realmente cree que Dios está en él, debían envisionar un plan en el cual el Dios descendiera de tal montaña, viviera entre ellos y fuera donde quiera que ellos fueran. Así, con la ayuda de ese Dios, se podría controlar a las gentes. Quien posea la morada de este Dios podrá ser su intermediario, y decidido esto, sube de nuevo la montaña. Y ahora baja con otro conjunto de leyes y controles, pero con una nueva idea. Se construirá una casa movible, un tabernáculo, en el cual Dios morará y al cual se deberá venerar. Claro que toda orden, ley, forma de comportamiento o castigo que salga de dicha tienda será prácticamente indicada directamente por Dios. Y este plan sí funcionó, porque el pueblo, asustado por el volcán, decidió construir el tabernáculo, respetar las nuevas leyes y abandonar los dioses babilónicos. Muchas gracias por su atención.